Padre, quítame esta prueba que tengo. Y más bien, después de orar, parece que viniera una prueba mayor. Esto es común, esto es habitual. Esto no solamente me ha pasado a mí, esto le pasa a muchas personas. Entonces oramos creyendo, pero después nosotros decimos, viene la respuesta, y resulta que la respuesta es algo. Y si eso no funciona, cambiamos el método. Entonces iniciamos una acción. Por ejemplo, vamos a iniciar una dieta, es un ejemplo, esperando nivelar los niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos. Recibimos la receta de cómo debe ser nuestra alimentación. Después de un tiempo seguimos al pie de la letra y esperamos ver los resultados. Si después de que seguimos todo al pie de la letra, los resultados no son los que esperamos, hay que evaluar si la acción es correcta. Hay que evaluar si definitivamente vale la pena seguir o hay que buscar otra. La eficacia de la acción es el resultado. Tengo mi moto dañada o mi carro dañado. Hago una acción, la llevo donde un mecánico. El mecánico me da el diagnóstico y me dice, es esto y esto. Y si usted actúa de esta manera y corrige esto, le queda bien su carro. Hacemos la inversión del dinero. Le creemos totalmente al mecánico. Recibimos el carro, damos una vuelta y después el carro ahora quedó peor. Tengo que evaluar si realmente mi mecánico sí es bueno, si sí estoy invirtiendo bien mi dinero o necesito buscar una segunda opinión. Y más cuando pasan 2 y 3 veces y cada vez pasa lo mismo. Repito que la eficacia de la acción es el resultado. Yo tengo que ver si funciona o no funciona. Ahora, yo quiero decirte que el resultado, o más bien que la acción correcta es orar. Es orar. Y a diferencia de la dieta, a diferencia del carro, nunca te voy a decir, deja de orar. Todo lo contrario. Tú oras esperando recibir un resultado. No tienes el resultado que esperas. Entonces vas a dejar de orar. Y hoy tengo que traer la respuesta a esa pregunta. De ninguna manera debes dejar de orar. Pero lo que sí puedes hacer es empezar a evaluar cómo estás orando. ¿Qué está sucediendo con tu oración? Hoy voy a hablarte de 5 claves importantes para que tú ores y puedas obtener resultados. Vamos a orar para obtener resultados. Vamos a orar teniendo resultados. Puedo decirles, la oración es la llave que abre todas las puertas. He sido testigo de la oración. He recibido testimonio de oración. He visto en mi vida la mano de Dios moviéndose en la oración. Cosas impresionantes me han sucedido este año en la oración. Cosas maravillosas me han sucedido este año después de orar. Cosas impresionantes me han sucedido años anteriores cuando he orado. Y hay cosas impresionantes. Esta semana algo me pasó. Venía de un proceso en el cual yo sabía que yo le debía desde hace 1 año y medio o 2 años un dinero a la DIAN declarando renta. Y ya esa deuda yo la tenía. Pero desde hace varias semanas oramos con mi esposa, creyendo en que este año íbamos a pagar todas nuestras deudas. No son pocas, son muchas. Y el Señor ya nos ha respondido favorablemente. Luego entonces, cuando este año, después de más o menos 1 año y medio, 2 años, de deberle un dinero a la DIAN, se revisa, ahora vamos a revisar otra vez cómo va eso. Ahora pasó que ahora la DIAN me debe dinero a mí. Yo no he pagado, yo no he ido a pagar, yo no he ido a arreglar cuentas. Y muchas veces les he contado, al menos de 2 ocasiones. Una vez me consignaron un dinero a mi cuenta, 600,000 pesos.
Fui a buscar porque aparecía de ahí de donde venía la consignación, y la persona dijo sencillamente, alguien vino, consignó el dinero y no ha venido a poner ninguna queja ni ningún reclamo. Ok, tan pronto venga la queja o el reclamo me avisa. En otra ocasión me consignaron 350,000 pesos. No sé de dónde, no sé quién. Yo le doy gloria y honra a Dios. Estoy orando para que lo que le pasó a la DIAN también le pase a Bancolombia, que ahora ellos me deban plata a mí. Pero son resultados de orar. Hay que orar. No hay que dejar de orar. Y no solamente son milagros financieros. Hay todo tipo de milagros. He visto milagros de Dios grande. Hubo una época en la que por varios meses estuve desempleado. Y tomé el hábito de orar con mi esposa en las noches juntos, orábamos juntos. Y bastó más o menos una semana de orar juntos. Y le hablo a las esposas y esposos, les hablo a las parejas, les hablo a los matrimonios. La oración conjunta entre parejas tiene un poder especial. Tienen que ponerse de acuerdo en qué necesitan que Dios haga y deben orar. Los invito, esposos, ¿cuántos matrimonios hay acá? Ay, les dio pena, solamente las mujeres. ¿Cuántos matrimonios hay acá? Bien, los invito a que oren juntos. Oren juntos, oren los dos. Saquen un tiempo, muy breve, muy corto. Yo tengo mi espacio personal de oración en la mañana, pero con mi esposa hemos tomado también de hacerlo 5 minutos en la noche, algo breve, los dos. ¿Por qué estamos orando? Y tenemos la lista de nuestras peticiones. Y Dios ha empezado a respondernos de manera favorable. Siempre, 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 la primera vía ante cualquier circunstancia es: vamos a orar. Te invito a orar. La Biblia, el mandamiento que más enfatiza es la oración. La ordenanza más clara es la oración. Nunca a nadie se le dijo, te pasaste de oración, uy, está pasado de oración, está orando mucho. Nunca Dios te va a decir, uy, ya déjeme escuchar a otro. Jamás Dios te va a decir eso. Todo lo contrario, la Biblia dice, oren sin cesar, oren en todo tiempo, oren en todo lugar. La Biblia te manda a que oren siempre, constantemente. No hay que dejar de orar. Por eso, aunque no haya el resultado en la oración, nunca debemos dejar de orar. Siempre hay que orar. Lo que pasa es que debemos evaluar la forma en que oramos. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Es imposible que alguien diga que nosotros somos cristianos, pero nosotros no oramos. Ahí no hay coherencia. Alguien que es cristiano es alguien que ora. Dios siempre responde. Dios nunca se queda sin responder. Lo que pasa es que nosotros queremos respuestas a nuestra manera y Dios responde de maneras diferentes. Las respuestas de Dios a tus peticiones pueden ser de 3 formas. Lo que pasa es que nos acostumbramos solamente al sí. Devolvámonos un poco. Pero la respuesta de Dios no siempre es sí. Una de las respuestas de Dios, Dios responde de 3 maneras. Primera manera, Dios dice sí. Y esas son las oraciones que nos gusta. Y esos son los testimonios. Pero hay momentos en los cuales la respuesta de Dios claramente es no. Y hay que aceptar esa respuesta. Yo tengo limitantes. Y a mis hijos les respondo a veces que no. Y eso que yo tengo limitantes de recursos, de dinero, de tiempo. Mi hijo va al centro comercial Jardín Plaza, ya conoce dónde venden los juguetes y cada vez que vamos él quiere que le compre juguetes. En la casa ya tiene una juguetería completa, pero él quiere más juguetes. Cuando llegamos él pide los juguetes. No soy mal padre si le digo que no. Nadie puede decir, eres mal padre porque le dices que no. Pero nosotros como padres entendemos que no podemos decir sí siempre. Y eso no nos hace malos. Incluso si tenemos los recursos, incluso si tenemos el dinero.
Un padre sabe siempre por qué se dice que no. Y nadie debería juzgarlo por eso. Si usted como padre le ha dicho a sus hijos que no, está muy bien. Usted entiende cómo actúa Dios. Dios también, algunas de nuestras peticiones, también nos responde y nos dice no. Así usted ore, así usted llore, así usted diga Señor, así usted ayune 20 días, la respuesta de Dios es no. Una de las conclusiones es: la oración no es el método para torcer la voluntad de Dios. La oración es el medio para que nosotros más bien nos conectemos a su voluntad. Por eso no son Dios el cumplidor de caprichos que siempre te dice que sí. Si mi hijo hoy me dijera: papá, cómprame una moto, papá, cómprame un carro, yo sé que tengo que decirle que no. No solamente porque no tenga el dinero, porque aunque lo tuviera, de igual manera le voy a dar la misma respuesta. No. Si usted tiene auto y su hijo le dice: papá, présteme las llaves, voy a manejar mi auto, y su hijo tiene 5 años, 7 años, 10 años, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué le dice usted? No. Es muy sencillo, es muy fácil. Déjame salir con mis amigos, déjame ir a una fiesta, déjame hacer esto. No, 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 Dios sabe por qué no. Un padre siempre sabe por qué no. 3 respuestas de Dios: sí, la otra es no, y la otra es espera. O sea, a veces Dios te dice sí, pero todavía no. Sí, pero no es el momento. Sí, pero tienes que esperar. Y a veces no son solo días ni meses, a veces son años de espera. Y hay que esperar. No hay otra forma, porque solo Él sabe por qué sí y por qué no. 5 claves para que tus oraciones sean respondidas. La primera: hay que pedir con fe. Hay que pedir con fe. En Marcos capítulo 11, el Señor dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y que os vendrá. A veces no es que ore mucho, sino a veces es que ore con fe. No es la cantidad de la oración, lo largo de la oración, sino es la fe que tú pones en la oración. Y aclaro, hay que orar en todo tiempo, en todo lugar. Dios quiere que vivas orando. Dios quiere que tú, si oraste en la mañana, vuelvas a orar en la noche, y vuelvas a orar en la tarde, y a toda hora vivir en una constante comunión con Dios. Esa es su voluntad, ese es su propósito. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero en ocasiones no son las palabrerías, no es la cantidad. A veces solamente se requiere de fe, una fe en una oración breve. Yo he visto oraciones. Te voy a contar una confidencia. Yo soy de leer palabra y compartir palabra. Mi esposa es más de oír palabra, oír palabra. Ella puede estar cocinando y está escuchando podcasts. Ella se acuesta y puede poner predicaciones todo el día. Y como la fe viene es por el oír, pues ha entrenado su fe. Y han habido oraciones tan breves, no muy largas, muy concisas, pero con mucha fe, de las cuales hemos recibido unos excelentes resultados. Resultados muy buenos. Si quieres crecer en fe, a todos se nos dio una medida de fe. ¿La fe es de qué? ¿Usted ha escuchado la fe de qué? Del oír. Y el oír la palabra de Dios. Oír la palabra te hace crecer en fe. Si alguien quiere crecer en fe y entrenarse en fe, tiene que oír y oír y oír. Incluso el texto dice: la fe es del oír y el oír. Y parece que fuera un ciclo que es el oír y el oír y el oír y el oír. Y entre más oyes, más tu fe crece. Pero tienes que orar con fe.
para que reciba resultados. Quienes no oran con fe no reciben resultados, no obtienen resultados. Una abuela tenía al frente de su casa el reloj de una iglesia que estaba parado y dijo: voy a poner a prueba a Dios, voy a orar y voy a orar que ese reloj mañana amanezca arreglado. Y oró bastante tiempo en la noche, se acostó, al día siguiente se levantó, miró el reloj y el reloj seguía dañado. Ella entonces exclamó y dijo: si ves, yo sabía que ese reloj no se iba a mover. ¿Qué es la enseñanza? Si sabías que no se iba a mover, si creías que no se iba a mover, ¿para qué oraste? La fe es convicción plena. La fe es certeza absoluta. Quien ora con duda no recibe nada. Escucha bien, esto es algo absoluto, es una verdad cristiana. La fe mueve la mano de Dios, la incredulidad limita la mano de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Cuántos creen que Dios quiere que todos sean salvos? ¿Por qué no todos son salvos? Si Dios quiere salvarlos a todos y Dios puede salvarlos a todos, ¿por qué no todos son salvos? Porque la salvación es solo para aquel que cree. La fe activa la mano de Dios, la incredulidad limita la mano de Dios. Eso nada más se muestra en el plan de salvación. Mira, por ejemplo, ese texto, el siguiente, el de Santiago. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si usted ora y no tiene fe, mejor no ore. Aliméntese primero de fe y luego pida, pero pida con fe. Porque es la fe la que activa la mano de Dios. Mira este texto más puntual de los milagros de Jesús. La incredulidad limita la mano de Dios. Quiero que tú leas Mateo 3:58. Mateo 3:58. A la voz de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo dice? Marcos 6:5. Léalo otra vez. A la voz de tres. A la una, a las dos y a las tres. Está hablando de Jesús, para que usted sepa. O sea, Jesús no hizo milagros porque había mucha incredulidad. Y dice, no pudo. Mira la palabra no pudo. Piensa, Jesús no pudo hacer milagros. En un lugar al que fue, dice, salvó a unos pocos enfermos cuando puso sobre ellos las manos. Por eso hay gente que dice: pastor, yo quiero que ore por mí. Vamos a orar. Y ponemos las manos. La gente se va. Después dice: ese pastor es como malito. No pasó nada. No recibí nada. No solamente no sentí nada, sino le dije que oraba por esta petición y me fue peor. Ese pastor es muy malo. Pero resulta que no es la oración del pastor, es la fe. Seguramente a ti Jesús ahí te va a parecer también. Que alguien diga: ese Jesús es muy malo, porque no pudo hacer allí muchos milagros. Dios quiere sanar, pero la incredulidad limita la mano de Dios. Dios todo lo puede, Él es todopoderoso, pero si no hay fe, no puede moverse la mano de Dios. ¿Qué fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Estando persuadido de lo que va a pasar, estando persuadido de lo que vas a ver, estando persuadido de que Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Eso es fe. Necesitas orar con fe. La gente no recibe lo que pide, número uno, porque no pide con fe. Le pone fe es a la oración del pastor, le pone fe es al pastor, pero no está poniendo su fe en los ojos o en las personas, sus ojos en las personas equivocadas. Tiene que ponerle fe es a Dios.
Él es el que da la solución, Él es el que da la respuesta. Mucha gente asegura tener fe, pero viven llenos de dudas. Y a veces no reciben nada de lo que están orando, por más que oren, porque están orando en medio de la duda y de la incredulidad. Tienes que pedir con fe. Número 2, la comunión con Dios. La Biblia dice que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, pidan lo que quieran y lo van a recibir. Lea Juan 15:7, ahí por favor, léalo, a la voz de 3, a la 1, a las 2, a las 3, ¿cómo dice? Pero hay que permanecer en Él, Él en nosotros. Los que hemos estudiado, ya hemos hablado de santidad posicional, santidad práctica. Una cosa es nosotros en Dios, otra cosa es Dios en nosotros. Pero aquí se están cumpliendo las dos. Dice, si ustedes permanecen en mí, pero también dice, mi palabra está permaneciendo en ustedes. Aquí habla de una vida en Dios conforme a la identidad que Él ya nos dio. Él le habla a los santificados, llamados a ser santos. Él le llama a la iglesia que anda en comunión con Él. Pero hay gente que pide y no recibe. ¿Por qué? Porque no están en comunión con Dios. Porque llevan una vida de mentira, de pecado, de maldad, de concupiscencia, de engaño, de mentira. Entonces el que pida de esta manera, sin cumplir esta palabra, claramente no recibirá nada. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios, el mundo entero o acá alrededor creen en Jesucristo. Pero otra cosa, creerle a Él es vivir conforme a sus mandatos, a su palabra, a sus mandamientos. Si nosotros estamos en comunión con Él, si nosotros permanecemos en Él, vamos a recibir lo que le pidamos. Pero mucha gente no recibe. Debe evaluar su oración y debe evaluar su vida antes de pedir, porque hay pecado, hay inmundicia, hay maldad. Y no puede la mano de Dios actuar de esa manera. La segunda razón por la que la gente no recibe es porque no está en comunión con Él. Si quieren recibir, vivan una vida de comunión con Él. Vivan conforme a la identidad que Él ya les dio. Los que son lavados, los que son redimidos con la sangre, los que fueron santificados con su sangre. Efesios capítulo 5 lo dice de otra manera. Dice, ahora ustedes ya son luz en Dios. Como ya son luz, ahora anden como hijos de luz. Quiten borracheras, orgías, maledicencias, celos, iras, contiendas, disensiones, griterías, maledicencias. Aléjense de todo eso para que venga a actuar la mano de Dios. 3. Comunión con los demás. Hay que estar en comunión con los demás. Escuche bien, le tiro este dato importante. Mucha gente no recibe lo que pide porque está peleando mucho entre ellos. Y eso lo muestra la palabra. Mateo 6, 14, 15 dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. Pero voy más allá, voy a la vida familiar. Mira el siguiente texto, Primera de Pedro 3, 7, léalo usted. No yo, sino usted. Pero léalo con todo el sentido de por qué las oraciones no tienen respuesta. A la voz de 3 ahí, a la 1, a las 2 y a las 3, léalo. ¿Cómo dice? Ahí esa última parte. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
¿Qué quiere decir? Que las oraciones tienen estorbo cuando la pareja está peleando. Eso es lo que quiere decir ese texto. Que usted puede orar todo lo que quiera, pero va a tener estorbo si no están en comunión la pareja. Esa es una de las causas. No lo digo yo, usted lo está leyendo ahí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay que vivir una vida de comunión familiar, en pareja, en el matrimonio, para que las oraciones no tengan estorbo. Gente que puede orar mucho, entonces dice, voy a dejar de orar. No hay que dejar de orar, hay que arreglar el problema con los demás. Mira, eso está en Mateo 5. A mí me gusta mucho ese pasaje. Dice, cuando tú vengas a la iglesia y traigas tu ofrenda al altar, Antiguo Testamento, las ofrendas se traían al altar. Dice, cuando vayas a echar la ofrenda, primero retenga su mano. Dice, y reconcíliese contra ese hermano que tiene algo, reconcíliese con ese hermano que tiene algo contra usted. Vaya primero y reconcíliese. Dice, y después de que se reconcilie, ahí sí venga y eche la ofrenda. ¿Qué quiere mostrar eso? Da a entender que esa ofrenda no es recibida agradablemente delante de Dios si usted tiene problemas con otras personas. A mucha gente le gustaría, sería bueno que cuando traiga la ofrenda, échela rapidito y después vaya y hable con su padre, con su enemigo. Pero no dice eche la ofrenda y después reconcíliese. Primero dice, primero reconcíliese y después ahí sí eche la ofrenda. Es importante que entendamos que para el Señor es agradable que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Que nosotros, dice la palabra, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Los que han estudiado esto, ¿en qué se conoce que son los discípulos? En que nos amemos los unos a los otros. Ahí está el resultado. Tercera razón por la que no se recibe respuesta, porque no hay una vida de comunión con las demás personas. Cuarta razón, son 5, ya voy terminando. Hay que pedir bien, hay que pedir bien. Hay una oración eficaz. Juan 14, el 13 al 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Parte de la oración eficaz es orar bien. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Parte de la oración eficaz es la oración eficaz del justo, puede mucho. Hay que pedir específicamente. Hay que saber pedir bien. Perdóneme, entiendo las oraciones que Dios conoce. Pastor, una oración que Dios conoce. Amén, una vez, no pasa nada. Segunda, pastor, ayúdame a orar por una petición que... Amén, yo te ayudo a orar, Señor, dale lo que ella está pidiendo. Tercera vez, ya hay que preguntar, bueno, ¿qué es? No te puedo ayudar a orar por algo que no sé, porque eso no es una oración eficaz. Una vez un pastor contó un testimonio de una hermana que venía a todos los cultos y decía, pastor, una oración, una petición que Dios conoce. Pastor, una petición que Dios conoce. Y demoró 1 año pidiendo oración por una petición que Dios conocía. En los últimos días, ya digo, hay una muchacha, pastor, que está sufriendo mucho. Pastor, hay una muchacha que está sufriendo mucho. Esa es la petición que Dios conoce. Ayúdeme a orar porque ya parece que se le va a solucionar la petición. Y dice que este hombre oraba, Señor, todos los días, ayúdale a esta mujer que lleva varios meses, casi 1 año, orando por una petición que solo tú conoces. Cuando la muchacha fue un día, o la hermana ya dijo, pastor, tengo un testimonio. El Señor respondió la petición que Dios conoce. ¡Qué bueno! Cuéntenos ahora sí cuál es el testimonio. Dijo, no, que por fin Beatriz Mendoza se pudo casar con don Armando. Estaba orando por una novela y esa era la petición que Dios según conocía.
El pastor dijo, desde ahí yo no oro más por una petición que Dios conoce. ¿Por qué? Porque hay que saber qué estamos orando. ¿Qué tal que usted esté orando que se le muera su marido y yo ayudándole? ¿Qué tal que usted esté orando que a su vecino, a su competencia le vaya mal y yo ayudándole? No puedo ayudarle a orar por una petición que Dios conoce si yo no la puedo conocer. Puede ayudarte una, 2 veces, hasta ahí. Pero después, como pastor, tendré que decirte por qué es que estamos orando. Necesito saber qué es lo que le estoy ayudando a orar. Por eso parte de por qué la gente no recibe es porque no está pidiendo bien. Un muchacho oraba y decía, Señor, ayúdame a que Medellín sea la capital de Colombia, porque así contesté en el examen. Dios no te va a dar esa respuesta, porque no estás pidiendo bien. Hay que saber qué estamos orando. Hay que saber por qué estamos orando. Y eso hace parte de la oración eficaz. Pedir bien. Pida con nombre y apellido. Pida de la mejor manera específica posible. Tiene que saber por qué, pastor, que estoy en una situación difícil, para que Dios me ayude. Eso está bien. Inicialmente está así. Pero yo, como pastor, soy muy enfático en que tu oración sea intencional. Sí, pero ¿qué pides? Que te ayude, ¿cómo? ¿Qué necesitas que te haga? ¿Cuál es la solución que esperas? Vamos a orar por qué específicamente. Entiendo que hay crisis tan grandes que nublan el juicio de la gente, que la gente ni siquiera sabe cómo pedir. Pero la Biblia habla. Los que somos pentecostales entendemos que una buena práctica es orar en otras lenguas. Porque dice la Biblia que aunque nosotros no sepamos, el Espíritu intercede por nosotros. ¿Alguien lo ha leído? ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Y Él sí sabe pedir lo que nos conviene. A veces nosotros no sabemos, pero el Espíritu sí sabe. Por eso mucha gente no recibe nada, porque piden mal, no están pidiendo bien. Santiago también lo muestra de otra manera. Sigamos el siguiente pasaje. Mateo 6:5 dice, cuando ores no sean como los hipócritas, porque aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Ya les digo que ellos tienen su recompensa. Motivaciones incorrectas, orar por jactancia, orar por vanagloria, pedir algo por presumir, pedir algo por mostrar, por exhibir. Eso también está mal. Siguiente texto. Este sí, por favor, quiero que usted lo lea. Ahí, Santiago capítulo 4, versículo 13, a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿cómo dice? Hay gente que pide mal porque tiene motivaciones incorrectas. Yo puedo hacer esta pregunta a mucha gente. En la mayoría de los casos la he hecho y la respuesta casi siempre es igual. Si el Señor se te apareciera hoy y te dijera, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, la mayoría de las respuestas de la gente sería plata. La gente quiere plata. La gente quiere dinero. Pero hay que entender para qué quiere dinero. ¿Qué es lo que quiere hacer con ese dinero? Porque aquí dice, pide y no recibe, porque pide mal. Quiere gastar eso en cosas banales. Quiere gastar eso en cosas que no bendicen a otros. Una oración muy correcta y que te pido que incluso tú la hagas. Diga, Señor, bendíceme para bendecir a otros. Dame para yo también darle a otros. Ayúdame a ayudar a otros en mi familia, en mi casa. Esas son motivaciones correctas. Pero hay gente que pide, es un ejemplo, gente que está orando, Señor, dame una moto, dame una moto, dame una moto, pero la quiere para hacer caballito, para competir, y aunque no fuera para eso, muchas veces la respuesta de Dios es no. ¿Por qué? Porque Él sabe que algo malo te puede pasar allí. Él conoce todo, Él sabe todo, Él lo entiende todo,
Conoce tu futuro, que tú lo conoces. Por eso aprende a aceptar de parte de Dios un no por respuesta. No. La respuesta de Dios muchas veces para ti es no. Quinto punto. Ok, miramos al cuarto. Este texto me gusta mucho. Primera de Juan 5, 14, 15 es que oremos conforme a su voluntad. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí dice, conforme a su voluntad. La clave para recibir de parte de Dios está en pedir conforme a su voluntad. No mi voluntad. Jesús oró. Jesús se postró. Y cuando Jesús se postró, le hizo una petición al Padre. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después completó con la frase más sabia. Dijo, ¿pero qué? Pero que no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. La oración me alinea a la voluntad de Dios. Si yo le pidiera que usted definiera en una frase qué es orar. ¿Qué es orar? ¿Orar qué es, iglesia? Hablar con Dios. Muy bien. Importante entender el concepto. Es hablar con Dios, no es hablarle a Dios. Es decir, no es un monólogo, no es hablarle a Él. Es hablar con Él. Es decir, hay que poner en sintonía el oído espiritual cuando oramos. Hay que activar el espíritu para ver qué respuesta recibimos de Dios. Porque es en la oración donde mi voluntad se alinea a la voluntad de Dios. Nos disponemos en un mismo sentir. Y cuando estamos en un mismo sentir, oramos y recibimos. Por ejemplo, yo sé que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Sé que no todos van a ser salvos por la falta de fe. Pero yo oro conforme a su voluntad para que Él salve muchas personas a través de nuestras vidas del infierno. Sé que la respuesta es sí, pero también sé que la respuesta es espera. Todo el mundo tiene un proceso y no todos van a recibir al Señor a la misma vez. Pero yo sé que estoy orando conforme a su voluntad y eso me da tranquilidad. Oro porque la iglesia crezca. ¿Cree usted que es la voluntad de Dios que la iglesia crezca? Ok. Es sí. Entonces la respuesta de Dios es sí. Ahí está. Pero también la respuesta de Dios es sí. Espera. Porque hay que fortalecer el carácter. Porque hay que hacer que el liderazgo crezca. Porque hay que capacitarnos para la cosecha. Porque hay que prepararnos para lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero la respuesta de Dios es sí. Yo ya no pido como si Él no quisiera. Señor, te lo ruego. Yo sé que Él quiere. Tengo fe que Él quiere. No necesito rogarle porque sé que Él es su voluntad. Pero ¿qué tengo que hacer? Esperar en Él. Y esperar preparando, capacitando, formando, ahí llevando el liderazgo, poco a poco, formando, fortaleciendo el carácter. Y claro que sigo orando, sabiendo que voy a recibir lo que he orado. Por eso el quinto punto es paciencia. Paciencia y perseverancia. Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la que, lea usted, ¿la qué? La fe y la... Por eso, cuando la respuesta de Dios es espera, hay que tener paciencia y perseverancia. Hace 8 días el tema es la fe que se prueba en la espera. Una fe que madura es una fe que ha sido probada en la espera. Una fe que madura es gente que ha estado años quizá pidiendo por una petición y no la ha recibido, pero no han dejado de orar. El problema es que hay gente que pide y cuando no recibe inmediatamente deja de orar. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de clamar a Dios. La oración es la herramienta que Dios nos dejó para alinearnos a su espíritu y de esa manera recibir las cosas.
y a través de ella somos probados en la perseverancia. La fe es probada en la espera, por eso es con fe y con paciencia. Aquí habla de perseverancia. Creo que es Lucas 18, la parábola del juez injusto. Ese juez injusto no es Dios, porque es un juez injusto. Pero dice, había una mujer que todos los días llegaba donde el juez injusto. Todos los días le decía, hazme justicia y me agravio. Y él le decía, no, después, tengo mucho trabajo. Al día siguiente, hazme justicia y me agravio. No, después, estoy muy ocupado. Al día siguiente, hazme justicia. Todos los días. Todos los días. Hasta que ya este juez un día dijo, esta señora me está colmando la paciencia. No le respondo porque sea importante, dijo, pero ya me tiene hasta el tope. Y le respondió, debido a la perseverancia que tuvo en la oración. También cuenta la historia de un hombre que está dormido. Le llegó una visita. Dice que era la madrugada, póngale a las 2 de la mañana. 2 de la mañana llega y toca la puerta del vecino. Buenas, vecino, qué pena. ¿Tendrá azúcar? Es que me llegó una visita y necesito echarle azúcar al café. 2 de la mañana. El hombre otro ya está enojado adentro y sinvergüenza, ¿qué le pasa? No respeta el sueño. No me le voy a parar. 2 de la mañana, usted se pararía. 2 de la mañana. A veces usted está tomando la siesta y suena el celular de una vez, modo avión. No molestar. Pero llega el hombre y sigue. Vecino, es que me llegó una visita. Tengo el pan, pero me falta el café para que me abra. Y el hombre no se para de la rabia. 2 de la mañana, ¿quién se va a parar a esa hora? Se para, pero con una piedra en la mano. Pero sigue el hombre insistiendo. Y usted se da cuenta, el hombre entiende que no se va a ir hasta que no le abran. ¿Qué soluciona el hombre que está dormido? Dice la Biblia, se paró el hombre, se tiene que parar. Y así sea con rabia y todo, va y le saca el azúcar, le abre la puerta y desea con él y dice, mire, ahí tiene su azúcar y déjeme dormir. Pero antes hace la siguiente pregunta. Dígame de una vez qué más necesita para que no me moleste más. Dice, y le va a dar no solo lo que le pidió, sino le va a dar más lo que le pida allá en adelante. Digo, porque no se lo dio por ser amigo, se lo dio por causa de la persistencia del hombre. Ahí tocando. Nosotros deberíamos hacer eso ahí. Todos los días, Señor, 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 Señor. Es con perseverancia y con paciencia que se heredan las promesas. Oro y hablo, por aquellos que llevan años orando y no reciben. Oro por aquellos que dijeron la oración como que no funciona. Oro por aquellos que siempre han visto llover pero nunca han hecho parte de la lluvia. Es decir, que han escuchado testimonios pero no tienen ni uno para contar. Quiero orar por aquellos que llevan años orando, Señor, dame esta petición. Y cada vez parece que les va peor. Hay algo que debe pasar. No debes dejar de orar por aquellos que ya están de brazos caídos con la oración, diciendo, no, ya el Señor no me va a responder. Pero algo hay, debe pasar. ¿Y qué es lo que debe pasar? Evalúa tu oración. ¿En qué está fallando? Número 1, pedir con fe. Número 2, ¿estás en comunión con Dios? Número 3, ¿estás en comunión con tu esposa y tu familia? Número 4, evalúa, ¿estás pidiendo bien? Número 5, ¿tienes paciencia para esperar? La respuesta es sí, pero ¿puedes esperar? Muchas de nuestras oraciones tienen por respuesta que sí, pero tenemos que esperar en Dios para poder recibir la respuesta. Última imagen, quiero que tú la leas para concluir. A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, léalo. La oración es el medio por el cual nos hacemos
uno con Dios en su voluntad. Quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar para que puedas recibir lo que estás esperando, para que puedas evaluar qué es lo que te ha hecho falta, para que puedas entrar en el Espíritu. Ora en el Espíritu hoy y puedas alinearte con Dios en decir: Señor, ¿cómo es que debo orar? ¿Cómo es que debo orar? A veces no recibimos porque pedimos mal, porque no sabemos qué pedir. Quizá hay tantas pruebas, dificultades, quizá hay tanto dolor, tanta ansiedad, tanto estrés, que todo se ve nublado. Digo: Señor, líbrame. Y digo: no sé ni siquiera cómo me vas a librar. No sé ni siquiera cómo me vas a ayudar. No sé ni siquiera cómo voy a salir de este problema, de este meollo en el que me metí, de este enredo tan grande. No tengo ni idea, pero lo único que sé es que confío en ti. Quizá no sabes qué pedir. Quizá no sabes qué pedir. Como pastor hoy te digo: dime qué necesitas en que te ayude a orar, y yo te voy a ayudar a orar. Quiero ayudarte a orar. Quiero que escuches y no te sientas solo.